forma que os sea útil, pero que no os aburra mucho, porque tampoco se trata de aprender, pero también se trata de pasar un rato entretenido, ¿no? Entonces se me ha ocurrido una paradoja. ¿Quién se dedica al mundo de la construcción? En crisis actualmente, para más señas. ¿Nadie de aquí tiene ninguna relación con la construcción? Vale, alguna relación con la construcción. Imaginaros por un momento, no hace falta dedicarse a la construcción, para imaginarse por un momento, voy a intentar moverme menos, ¿vale? Para imaginaros por un momento que queréis construir una casa, la casa de vuestros sueños. ¿Qué necesitáis para construir una casa? Yo os estoy hablando de construir una casa, pero yo internamente estoy pensando en construir una web. Tenéis que ver la paradoja un poco, ¿no? Entonces, yo necesito un solar, un sitio, el suelo. El suelo es muy caro. Y además de eso, también necesito... Además del suelo, necesito unos planos, necesito un aparejador, un arquitecto, necesito arreglar el terreno, necesito hacer los cimientos sobre los que voy a construir mi casa, para que luego la soporte. Y luego voy a hacer una estructura, unas columnas, un suelo. Más o menos hasta ahí, más o menos me seguís, ¿no? O sea, es un proceso que cuesta mucho dinero y cuesta mucho tiempo. Una vez que tengo la estructura, tengo que hacer las paredes exteriores, dejando los huecos para las ventanas, tengo que hacer las paredes interiores, tengo que meter los cables para la electricidad, los tubos para la fontanería, etc. No os voy a contar todo, porque no hace falta dedicarse a la construcción para tener una idea de cómo se construye una casa. El hecho de que todos sepamos construir una casa no significa que todos podamos hacerlo, porque se requiere mucha experiencia, se requiere mucha mano de obra, mucho tiempo, mucho dinero, etc. Pero la mayoría de la gente que yo conozco, incluido yo, tenemos la ilusión de algún día podernos construir la casa que a nosotros nos gustaría exactamente como a nosotros nos gustaría. Y nos tenemos que conformar con vivir en un piso, en una urbanización, y pagar una hipoteca como la mayoría de nosotros. Entonces, imaginaros por un momento que las tornas cambian. Ahora yo no voy a tardar 6 meses en construirme una casa y no voy a gastar 100.000 euros o 200.000 más no sé cuánto en el terreno. De buenas a primeras resulta que hay un montón de casas todas iguales y a mí me dan una y me dicen, esta es tu casa, ¿te gusta? Y digo, bueno, estas dos habitaciones son muy pequeñas, las voy a juntar, era el tabique, las voy a juntar, voy a hacer una puerta para el baño, voy a construir una suite. Voy a quitar la bañera que viene, que es muy simple, voy a poner una bañera redonda de hidromasaje con jacuzzi y voy a hacer todo esto para coger y conseguir la casa que yo quiero. Pero ¿qué pasa? Que no he partido desde cero, he partido desde que la casa ya estaba construida y además estaba construida, era de nueva construcción. Entonces he partido de un punto en el cual he podido invertir más en los contenidos, y digo contenidos porque ya estoy mezclando concepto construcción de casa con concepto construcción de web. He podido invertir más en la usabilidad de mi casa, he podido invertir en que los interruptores estén en los sitios adecuados, de que tenga toda la iluminación que yo quiero, las ventanas, los ventanales, etcétera, etcétera. Y cuando ya tengo la casa casi hecha, resulta, en vez de tirarme 6 meses construyendo la casa, pues la he construido en una sola semana. Y además la tengo ya casi hecha y de pronto digo, pues no me gusta. La tiro abajo entera y cojo una casa nueva entera. Creo que algunos se están riendo por algo que estáis diciendo en la pantalla. Vale, bien. Pero a pesar de los comentarios, eso que está muy bien, estáis siguiendo un poco la paradoja, ¿no? He podido seguir dos posibles caminos. Por uno he gastado mucho tiempo y mucho dinero en construir una casa y por otro la he construido en mucho menos tiempo con mucho menos dinero. Y además, como soy un excéntrico, pues he terminado la casa y digo, pues ya no la quiero, la tiro abajo, venga, quiero otra. Una casa de 3 planos. Pues eso es un gestor de contenidos. Un gestor de contenidos me permite construir un sitio web teniendo ya la estructura, teniendo ya la programación, teniendo ya el diseño, sin saber programar, sin saber diseñar, pero no me lo dan todo hecho. Hay una parte que no me dan, la parte en la cual yo personalizo mi proyecto. Porque si yo cojo una casa nueva, recién construida, y le pongo los típicos muebles del IKEA y pinto las paredes de amarillo, pues mi casa será igual que la de mi vecino. Sin embargo, si ya que no tengo que invertir en eso, invierto en el mobiliario, contrato a un decorador, tiro tabiques y hago una serie de cosas, podré conseguir, por una fracción de lo que antes tenía, ahora podré tener la casa que yo quiero, con todo a mi alcance, todo muy cómodo y todo muy bien. Entonces, la palabra CMS
¿Quién no sabe lo que significa? Vale. CMS es una palabra inglesa, significa Content Management System, traducido al español es gestor de contenidos. Un gestor de contenido, siguiendo con el ejemplo paradójico anterior, pues un sistema que yo lo instalo en el servidor web y una vez que lo tengo instalado ya tengo la estructura de mi casa o de mi web. Daros cuenta que estoy mezclando los conceptos porque de alguna forma tiene analogía. Y dentro de los CMS, voy a poner el guión en pantalla para que veáis un poco por dónde vamos. Dentro de los CMS hay dos tipos de CMS. Puedo decir CMS o puedo decir gestor de contenido indistintamente. Estoy hablando de lo mismo, ¿vale? Hay muchos tipos para muchas cosas, pero los englobamos o los catalogamos en dos grandes grupos. CMS de propósito específico o CMS de propósito general. En el ejemplo de antes, acordaros que yo decía que he construido mi casa y de pronto pues ya no la quiero y la tiro abajo. Eso, en la vida real, se puede hacer, pero además tan fácil como es. Yo puedo montar un CMS y montar la estructura y en el momento en que eso no me gusta lo tiro abajo. Técnicamente, para poder hacer eso es muy fácil, solo lo tienes que instalar en tu servidor, pero imagínate que tú no te apetece instalarlo en tu servidor, lo quieres hacer más fácil todavía porque eres más vago. Entonces, hay una web que yo utilizo a menudo, que se llama Open Source CMS, y esa web, si entráis ahí, hay todos los CMS habidos y por haber, elijo el que más me gusta, están por grupo, hay CMS para hacer foros, para hacer blogs, etc. Elijo el que más me gusta, y una vez que he elegido cuál es el que me gusta, pues lo puedo utilizar como usuario, lo puedo utilizar como administrador, con una contraseña que el propio sistema me provee, lo puedo guarrear, puedo crear contenido, lo puedo destruir, lo puedo romper, puedo poner lo que quiera sin miedo a cargarme nada, porque en cualquier momento ese CMS va a llegar el camión de la basura y va a tirar todo lo que yo he hecho y me va a montar la casa desde cero, para empezar. Entonces, si yo no tengo claro qué CMS voy a utilizar, en lugar de instalarlo en mi servidor, puedo ahorrar tiempo haciéndolo así. Entro ahí, a ver, Drupal, ¿qué es lo que hace? Pum, 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 empiezo a manejar aquello y de pronto aquello, pues lo empiezo a guarrear, a ensuciar, a meter mis contenidos, a guarrear entre comillas, ¿vale? Cada uno meterá lo que quiera. Y de pronto resulta que no importa, porque eso se reinicia solo y eso se pone en marcha solo. Entonces puedo entrar ahí, poner en marcha Drupal, puedo poner en marcha Joomla, WordPress, y en una tarde pues puedo ver 10 CMS distintos y no he tenido que instalar nada. Dicho eso, que lo he puesto aquí fuera, porque es un pequeño truco, los CMS específicos es lo que decíamos antes, un sistema que tú instalas en tu servidor y te permite hacer una web. Si la web que tú quieres hacer es un foro, puedes utilizar un CMS específico para foros. Yo he utilizado muchos en todo el tiempo que llevo dedicándome a esto. Uno de los que más simpatía me produce o uno de los que más me gusta por ser complejo y al mismo tiempo medianamente fácil de manejar, se llama PHPBB. PHPBB es un CMS, cualquiera que escriba en Google PHPBB lo va a encontrar sin ninguna dificultad. Y te permite hacer foros, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo de una web que hice yo hace algún tiempo que está funcionando bastante bien, que es un foro dedicado a Disney, donde la gente habla sobre viajes, sobre películas, etcétera. Tiene varios miles de visitas diarias, está bien posicionado, etcétera, y está hecho con este CMS. Fijaros que WordPress está aquí y también está aquí. Luego diremos por qué, ¿vale? WordPress es un CMS que sirve para hacer blogs. Tenemos la primera pregunta de la tarde. Dime. Andy, el PHPBB se instala o simplemente hay que subir los archivos como si tú estuvieses escribiendo en PHP. Pues el PHPBB se instala como cualquier otro CMS. ¿Cuándo fue la última vez que yo instalé PHPBB? Hace varios años, pero básicamente tú tienes que subir todos los archivos. El procedimiento es el mismo, luego en la parte práctica lo vamos a ver. Tú tienes que subir los archivos por FTP a un servidor, por otro lado tienes que crear una base de datos vacía y por otro lado tienes que iniciar un instalador, que el instalador hará más pasos o menos pasos según la complejidad que requiera. Por ejemplo, WordPress tiene muy pocos pasos, Drupal tiene alguno más. Entonces básicamente es subir los archivos, crear la base de datos, indicarle al instalador que una vez que lo tienes instalado, en ese punto ya haces lo que quieras. Ajá. Y otra cosa, sí. A la hora de modificarlo,
¿Tendrías que tocar el núcleo o hacerle parches como Drupal? ¿O simplemente podrías tocar lo que son las páginas en PHP tú misma desde el código? Lo puedes hacer de las dos formas. Ah. Lo que pasa es que quizás no sea tan modular, quizás no sea tan amigable en ese sentido como puede ser, por ejemplo, Drupal, que tiene una API muy extensa y que te facilita mucho eso. Vale. Luego hablaremos más de ese tema. Si tú quieres hacer un blog, decíamos que WordPress es el más indicado, no es el único, pero es el más indicado. Si tú quieres hacer un directorio, un buscador tipo directorio, hay dos tipos de buscador, o antiguamente había dos tipos de buscador, el buscador tipo directorio, tipo Yahoo, tipo Terra, que tiene un montón de categorías y dentro pues tiene enlaces. Entonces, para hacer un directorio puedes utilizar un CMS que se llama esto de aquí. Yo aquí voy poniendo ejemplos de webs hechas con estos CMS de aquí. Al final de la tarde os indicaré un enlace donde conseguir esta presentación. O sea que podéis tomar nota de las cosas que no estén aquí escritas, que de preguntas que se hagan, pero no es necesario que copiéis las direcciones porque esa os las voy a dar al final. El otro tipo de buscador, que es el que a nosotros más nos interesa, es lo que conocemos como motor de búsqueda. Google es un motor de búsqueda. Entonces Google no tiene una categorización. Él lo que tiene es una base de datos donde mete de forma indexada todas las palabras clave de las webs que encuentra en Internet. Y si tu web forma parte del motor de búsqueda de Google, pues todas las páginas que componen tu sitio web, siempre y cuando tu web sea indexable y no tenga enlaces rotos y no tenga errores, pues probablemente todas las páginas hayan ido a parar a su motor de búsqueda. Entonces, el hecho de utilizar un CMS como este, que se llama Spider, e instalarlo en tu ordenador y ver cómo funciona es como si tú tuvieras una versión pequeña de Google instalada en tu ordenador. Concretamente yo en su día pues lo cogí, lo instalé y hice una web dedicada a Disney, porque como ya tenía mucho contenido relacionado con Disney en el foro, pues esta fue la primera web que introduje aquí. Luego introduje muchas otras oficiales, puede haber desde unas 15 o 20, es decir, aquí dentro hay unas 15 o 20 webs, pero todas ellas tienen contenido. El motor de búsqueda periódicamente rastrea la red, rastrea esas webs que yo les he indicado, no rastrea todas, busca los contenidos y te permite que cualquier persona que entre ahí en ese buscador y escriba cualquier palabra que esté relacionada con algo que ha hecho Disney, pues le va a salir en dónde está ese contenido. Al yo haber metido ahí las 15 o 20 páginas más relevantes que yo haya podido encontrar en español de Disney, pues lo que me permite es poder tener o poder presumir de tener el buscador que tiene todas las páginas de Disney, todas las que yo haya podido encontrar, claro, algunas se me ha podido escapar, ahí. Entonces yo esto os estoy diciendo ejemplos por si lo queréis ver cómo funciona. También sabéis que aquí lo podéis ver cómo funciona con vuestro propio contenido. Dime. Sí, el rastreador ese solamente busca las páginas en los dominios que tú le digas o En lo los puedes que- lanzar a los... En principio, no, sí, en los que tú le digas. solamente En lo que tú le indicas. Tú le indicas lo que se llaman las semillas. Es decir, tú dices, tú vas metiendo los contenidos y son semillas para él desde las cuales puedes ir rastreando. Vale. Entonces, como decía, me parece a mí personalmente interesante tener instalado en tu máquina un servidor que hace lo mismo que Google, pero salvando las distancias, obviamente. Todo el mundo de aquí sabe que el algoritmo de búsqueda de Google es un misterio, es un secreto. Los que nos dedicamos al posicionamiento especulamos con él, pero nadie sabe a ciencia cierta el contenido del algoritmo. Pero sí tienes la posibilidad de tener un motor de búsqueda que funciona de forma similar y tú puedes ahí empezar a ver un poco, bueno, el que sepa un poco de programación puede entrar y ver cómo está programado. El que no sepa de programación, pues simplemente lo va a utilizar pues para meter web, para hacerse su propio buscador. Entonces, de todo a mí me parece especialmente interesante este. No obstante, seguimos. Para hacer una web de anuncios clasificados, pues hay un CMS que me permite hacer eso, que se llama PHP Classify. Aquí hay un ejemplo de una web hecha con ese CMS. Y estos CMS de aquí, si me permitís la licencia, son antiguos. Los CMS de nueva hornada son estos de aquí, porque de alguna forma, esto no es así exactamente, yo me estoy tomando una licencia, ¿vale? De alguna forma estos CMS de aquí, al ser genéricos, me permiten hacer todo esto y mucho más. ¿A cambio de qué? A cambio de una pequeña complicación adicional. Es decir, si yo quiero hacer un foro, no, voy a poner mejor el ejemplo del blog. Si yo quiero hacer un blog, porque además he discutido, creo que con algunos de ustedes, sobre la conveniencia de hacer un blog en WordPress o en Drupal. Si yo quiero hacer un blog y WordPress se dedica a hacer blogs,
pues probablemente sea el más adecuado. Es el que, una vez instalado, me da más cosas ya hechas, que no tengo yo que hacer. Sin embargo, si soy un poco friki y me va a la marcha y prefiero hacerlo en Drupal, con Drupal puedo hacer exactamente lo mismo que con WordPress. No voy a decir incluso más, voy a decir lo mismo, pero te lo tienes que currar un poquito más. Hay cosas que no vienen hechas y las tienes tú que hacer, ¿vale? WordPress, todos estos sistemas permiten, además de instalar lo que llamamos el núcleo, el sistema propiamente dicho, te permiten luego ampliarlo con modificaciones. En algunos se llaman modificaciones, en otros se llaman plugins, en otros se llaman complementos, en otros se llaman módulos. Cada uno les llama de una forma distinta, pero cada CMS permite ampliarlo, ¿vale? Pues aunque WordPress empezó siendo para blogs, sin embargo, la comunidad de desarrolladores ha metido tantos plugins, tantas modificaciones, tantas funcionalidades extraordinarias, que hoy en día con WordPress puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Puedes hacer prácticamente lo mismo que con estos. ¿De qué depende que puedas hacer con uno más que con otro? ¿De qué depende de que tú, que te estás planteando hacer un proyecto, decidas utilizar uno u otro? Pues en mi opinión solamente depende de la gente con la que te rodeas, de quién te va a ayudar. Porque si tú vas a contratar a un desarrollador y tu desarrollador está especializado en Joomla, cualquier cosa que le preguntes, él te va a decir, esto con Joomla es mejor. Si hablas con un desarrollador que está desarrollando en Drupal y está especializado, cualquier cosa que le preguntes, pues va a atender a Drupal. Y si hablas con alguien, que aquí hay varios que utilizan WordPress para todo, pues te dice que no puedes montar una tienda virtual en WordPress. Claro que puedes, que no puedes, claro que puedes. En WordPress puedes hacer de todo. Además, WordPress es el más fácil de manejar de los tres. Sin embargo, si tú no cuentas con ayuda, o sea, no vas a contratar a nadie, no tienes un equipo y lo vas a hacer tú, y además tú nunca has instalado ninguno de los tres, pues entonces te toca, como le toca a un compañero que está ahí enfrente, le toca la tarea de decidir por sí mismo cuál va a instalar. Probablemente la idea más interesante sea probar los tres, echar una tarde con uno, otra tarde con otro, otra tarde con otro, y decidir luego cuál vas a usar. Para decidir cuál vas a usar, puedes mirar la comunidad de desarrolladores que hay detrás, puedes mirar si la comunidad es más activa o menos activa, puedes mirar si hay más problemas de seguridad o menos, puedes mirar si hay más literatura o menos. Concretamente de Joomla hay muchos libros, de Drupal hay menos en España, y todo eso. Entonces ya sabemos perfectamente lo que es un CMS. Yo conozco a uno de esos que se dedican a hacer páginas web, bueno, que se dedican a eso, a páginas web, Sí. y usan Django. Django. ¿Usa un gestor de contenido o ¿Django o Mambo? No, Django, de Django. Ah, de Django, ese es el framework, no es exactamente un gestor de contenido. No. Mira, en la escala de desarrollo, tú puedes hacer una web partiendo desde cero, es decir, programando todo, tú eres programador, o puedes utilizar un conjunto de librerías que te facilitan esa programación. Estás haciendo un paso más allá en la escala para ahorrarte una parte del trabajo y tener un poco de menos de control. Entonces tú estás usando un framework, por ejemplo, Django. Y la siguiente paso sería utilizar un CMS en el cual no programas, bueno, puedes programar, pero no tienes por qué hacerlo, porque hay módulos para todo. Y si hay una cosa que necesitas y no tienes el módulo que lo hace, puedes modificar un módulo y sería el de este. Y luego también hay otros sistemas de web muy cerrados que son como CMS, pero que te los venden ya hechos, que tienen 4 opciones y tienen muy poco más. Y en el caso de Drupal, a mí me gusta decir que Drupal es un CMS, pero que aspira a framework. Es otra licencia que yo me permito, mientras nadie me diga lo contrario. Pues estuvimos Eso es un poco lo que al final me Es fijo que por tú Drupal. puedes hacer lo que quieras con Drupal, porque tú puedes programar, o sea, si tú hay algo que no está incluido ni en el núcleo ni en un módulo, puedes hacer un módulo tú mismo. Si lo haces correctamente, siguiendo las directrices de Drupal y siguiendo las APIs, pues tu módulo incluso lo podrás luego utilizar en otros proyectos. La programación que hay en PHP. Todo es PHP, que yo sepa solo es PHP, si hay alguien que programe de otra forma. En Django creo que es Python. O Sí, creo Python. es que ayer un chico que programa en Django habitualmente, ¿vale? Entonces ya sabemos lo que es un, bueno, ya todos sabemos, seguro que la mitad ya lo sabíais, pero ahora lo sabemos todos, lo que es un CMS, y sabemos que hay 2 tipos de CMS, y para qué sirve uno, para qué sirve otro. Y nosotros aquí hemos decidido, o sea, yo he desarrollado proyectos en todos estos, y en muchos más, ¿vale? Y concretamente estos tres, estos los utilizo, pues a lo mejor hace 7 u 8 años utilicé el primero, quizás este uno de los, bueno, este tiene una versión antigua, etcétera, ¿no?
Entonces esto lo utilizo desde hace menos tiempo, quizás unos 2 años aproximadamente, pero si estos 13 meses, cada uno de ellos es tan complejo que tú no puedes pretender saber mucho de los 3. O sea, yo sé un poco de los 3, pero me tengo que decidir por uno y tengo que invertir mis horas de formación en uno de los 3 y me tengo que especializar en uno. Si voy a hacer una cosa sencilla, me da igual hacerlo en cualquiera de los 3, pero si voy a hacer una cosa medianamente compleja, yo personalmente he elegido Drupal, y con Drupal os voy a explicar a continuación. Este es el título del seminario, las palabras claves son esta y esta, pero como hay gente que no sabe lo que significan, he puesto estas dos delante para que todo el mundo sepa de lo que vamos a hablar. A continuación, ya hecha la introducción, vamos a hablar ya exclusivamente de Drupal y de SEO. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora? Te agradezco que lo hayas pedido. Hombre, claro, no lo has pedido para Porque así poco me lleva bien. digo, este hombre se va a terminar cuando va y no puede. Porque a mí me ofrece como ayudante para eso tiene. Hombre, claro, decir que esto lo combina todo. A ver, va. Luego cuando llegue a casa me voy a leer el hashtag, a ver, porque me imagino que tendrá que ver la risa con algo de eso, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. A lo mejor en alguna ocasión os he contado que soy hipoglucémico. Eso significa que si no como azúcar de vez en cuando me pongo de mal humor. Y por eso me traigo esto. Me lo traigo para mí, pero claro, también. ¿Ok? Bueno, pues aquí. Para los que ya saben manejar el Drupal, al final tengo algo reservado para vosotros. Lo digo por si esta parte os aburre y si alguien quiere añadir algo o ampliar algo o corregir algo, lo que sea, pues también puede decirlo, ¿vale? Conceptos básicos teóricos de Drupal. Ya sabemos más o menos en qué consiste todo esto, qué escalas, qué contenido, etc. Vale. Drupal es un CMS, yo lo instalo en el servidor. Y una vez que lo instalo, puedo personalizar su aspecto. ¿De qué forma lo personalizo? Hay muchas formas de personalizarlo, pero las dos principales y más importantes son a través de módulos y temas. Si lo leéis en la versión inglesa, pues habla de módulos y temas, pero vaya, quiere decir eso, ¿no? Los módulos, ¿qué son? Para hacer esto un poco más interactivo, pido que alguien me explique muy brevemente qué son los módulos de Drupal. Si habéis dicho que habéis instalado, venga, Un módulo, digamos, que añade una funcionalidad a la estructura básica. muy bien, funcionalidad. Entonces, cuando instalamos Drupal,